¿Cómo están? Ahora vamos a tratar el tema de derivación por fórmula. De manera muy particular vamos a tratar la fórmula del producto y la fórmula del cociente de dos funciones. Vamos a continuar. Primero veamos la regla del producto. La regla del producto dice la derivada de f por g es igual a f por la derivada de g más la derivada de f por g. Entonces esta sería para nosotros la regla del producto. Aquí en realidad en el producto no tenemos mucho problema y no hay que recordar. Realmente tampoco es importante el orden porque f por g es la misma derivada que g por f. Al final este orden que tenemos en la segunda parte de la igualdad del lado derecho, pues nada más hay que recordar que es una función por la derivada de la otra más lo contrario, ¿no? La derivada de una función por la otra función, por la que no se derivó en el primer término. Y con eso yo creo que es suficiente. Vamos con un ejemplo que nos ayude a comprender cómo usar esta regla del producto. Aquí queremos derivar la función y igual a 2x menos 7 por x cuadrada menos 1. Nosotros determinamos quién es f y quién es g. En este caso vamos a suponer que esta 2x menos 7 es la función f y x cuadrada menos 1 es la función g. Lo que sí es que debemos determinar como un factor del producto f y como el otro factor g. O sea, deben de ser dos cosas que se estén multiplicando. Ahora, por acá pongamos f de x es igual a 2x menos 7 y entonces su derivada, ¿quién sería? ¿No? La derivada de f sería simplemente 2. ¿No? La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 7 es 0. Entonces la derivada de la f es 2. Por otro lado, la g de x estamos suponiendo que va a ser x cuadrada menos 1. Entonces su derivada, ¿quién sería? Su derivada sería 2x. Y el menos 1 pues sería 0, ¿no? Entonces la derivada de g es simplemente 2x. Ahora sí procedamos a calcular la derivada de la función y. Y' sería igual a la función f según nuestra regla. O sea, aquí nuestra y, que es un producto de dos funciones, cuando la derivamos, pues estamos derivando f por g. Entonces la derivada sería f, que es 2x menos 7, por g', que es 2x, más f', que es 2, por la función g, que es x cuadrada menos 1. Después ya nada más procedemos a simplificar. Esto sería 4x cuadrada menos 7, por supuesto que no, 7 por 2 son 14, menos 14x más 2x cuadrada menos 2. Y simplificando, esto nos quedaría 6x cuadrada menos 14x menos 2. Esta sería la derivada de la función y. Entonces, ¿qué es lo importante en la regla del producto? Determinar quién es f, quién es g. Y bueno, se puede tratar por separado las funciones y su derivada y después simplemente sustituir en la fórmula, o si ya tenemos más práctica podemos ir calculando las derivadas de manera directa. Pasemos ahora a la regla del cociente. En la regla del cociente sí es importante nosotros saber quién va a ser nuestro denominador y quién es nuestro numerador, puesto que al hacer la regla del cociente de la derivada de f entre g, eso va a ser igual a g por f' menos f por g' entre g al cuadrado. Y esta parte sí es bien importante porque si se fijan hay una función que se eleva al cuadrado, pero no es cualquiera de las dos, sino es la que aparezca en el denominador. Al igual en el numerador, el orden sí es muy específico aquí. A diferencia de la del cociente, que no importa cómo la ordenáramos, en el producto, en el cociente sí es importante el orden.
primero va el denominador por la derivada del numerador menos la función del numerador por la derivada del denominador. Y ese es el orden específico. Al final aquí tenemos la regla de correspondencia. Por supuesto, cada una de estas son variables que dependen de x. La ponemos de esta manera para que se vea más claro, ¿no?, quiénes son las funciones que están relacionadas ahí. De igual manera, nosotros vamos a proceder a calcular y a ver quién serían nuestras funciones. La 2x menos 1 correspondería a nuestra función f y 9 más 11 para nosotros sería la función g. Entonces, f de x, decíamos, es igual a 2 menos x. Su derivada, f' de x, sería simplemente menos 1. Por otro lado, la función g de x sería igual a 9x más 11. Entonces, su derivada sería simplemente 9, ¿no? La derivada de 9x más 11 es 9. Y ahora sí podemos proceder a calcular la derivada de y', donde y sería f entre g. ¿Sí? Entonces, y' sería la función g, que es 9x más 11, multiplicada por f', que habíamos calculado nosotros que es menos 1, menos, y este menos es importante, f, que es 2 menos x, por g', que es 9, todo dividido entre g al cuadrado, es decir, 9x más 11 al cuadrado. Realizando las sustituciones correspondientes, esto nos quedaría menos 9x menos 11 menos 18, 9 por 2, 18 por menos 18. Después 9 por menos x menos 9x por menos más 9x entre 9x más 11 al cuadrado. Y bueno, simplificamos, esto sería igual a menos 11 menos 18 menos 29 entre 9x más 11 al cuadrado. Y esta sería nuestra derivada. En ocasiones podría ser que, como realizamos muchos exámenes que a veces suelen ser de opción múltiple, no aparezca como tal este resultado. Entonces también podríamos elevar o desarrollar más el binomio. Pero hasta aquí ya hemos realizado el cálculo de la derivada del cociente. Y de esta manera es como se usa esta regla del cociente. Acuérdense que es importante siempre el orden en el cual debemos de poner las funciones, por lo cual siempre hay que tener bien en cuenta quién es f, quién es g y sustituirlas de manera adecuada en nuestra fórmula. Bueno, hay muchas funciones que nosotros vamos a usar recurrentemente en el uso de las derivadas, sobre todo hablando de derivadas de funciones trigonométricas. En el caso de las derivadas de las funciones trigonométricas, nosotros vamos a calcular la derivada de las funciones más comunes. Vamos a comenzar con la derivada de la función seno. La derivada de la función seno de x sería f' de x es igual a el coseno de x. Esa sería su derivada. Entonces, estas son de las derivadas para las funciones trigonométricas, obviamente las más importantes o las que son más recurrentes en los problemas y en todo, en las aplicaciones y en muchos lugares, son las derivadas trigonométricas, que serían el seno y el coseno. Para la función f de x igual a el coseno de x, su derivada sería igual a menos el seno de x.
Hasta ahí tendríamos eso. Ahora, para la función tangente de x, la derivada de la tangente de x sería f' es igual a la secante al cuadrado de x. Para la función cotangente, su derivada es igual a menos la cosecante al cuadrado de x. Para la función secante de x, su derivada resulta ser la secante de x por la tangente de x. Y para la función cosecante de x, su derivada resulta ser menos la cosecante de x por la cotangente de x. Entonces, estas son algunas de las funciones trigonométricas y sus derivadas que pues son muy útiles a la hora de resolver problemas. Otras fórmulas de derivación son las siguientes, ¿sí? Otras fórmulas de derivación que nosotros vamos a tener de manera recurrente son las siguientes que vamos a presentar. En el caso del logaritmo de x, su derivada es una función que aparece de manera recurrente, el logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo viene dada por la función 1 entre x. Esa sería la derivada del logaritmo, ¿sale? Y la derivada de una función constante, ya la habíamos mencionado previamente. Entonces, la derivada de una función constante siempre va a ser 0, ¿no? Para cualquier valor de k. Eso incluye si k es 0 o cualquier número, ¿sí? Eso incluye cualquier número. La derivada de la función f de x igual a x, que es la x solita, pues es simplemente 1, ¿no? Es aplicando la regla de la potencia. Pero bueno, el caso particular de la x a lo mejor a veces se nos va y olvidamos que no hay un 1 en el exponente, entonces por eso aquí no se veía bien, no, f' de x, ¿no? Su derivada sería 1. Para la f de x igual a x a la n, esta ya la hemos trabajado, la hemos mencionado en la clase pasada. Entonces su derivada es, incluso aquí me equivoqué, la derivada sería bajar el exponente, ¿no? El exponente multiplica al coeficiente y se le resta 1 al exponente. La derivada de 1 entre x, que también ha aparecido y de hecho ha ocasionado a veces ocasiona alguna confusión con la parte del logaritmo. En este caso es menos 1 entre x cuadrada. Es de las que son más comunes al principio en el estudio del cálculo y suelen causar un poco más de conflicto, pero se puede incluso resolver con la fórmula anterior, ¿no? Solamente teniendo cuidado. La función f de x igual a e a la x es una función muy curiosa porque resulta ser que su derivada es ella misma, ¿sí? Entonces es una función muy, muy particular. Y por último, la derivada de la función a la x, que es otra función que también vamos a ocupar recurrentemente, va a ser igual a la x por el logaritmo natural de a. Y esas serían las fórmulas de derivación que nosotros vamos a estar ocupando de manera más recurrente. Entonces, hasta aquí dejamos este video.